Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al segundo episodio de este 2024. Espero que les haya gustado mucho el episodio sobre Jonestown, el primer culto de estas categorías de sectas y cultos que vamos a tocar en Crímenes Atroces a partir de ya. Pero hoy les traigo una cosa diferente y no es precisamente el episodio de Jeffrey Epstein, no. Bueno, ya está planeado para este año porque se acaba de revelar los documentos sobre Jeffrey Epstein, del caso Epstein, pero ahorita no quiero tocar ese tema, ya será más adelante, pero sí se hará en este año, les aseguro, sí se va a hacer en este año. Solo que de momento no, porque apenas sacaron los documentos y es mucha información que tengo que recopilar. De momento les traigo la muerte de una celebridad. ¿Quieren saber quién es? Les voy a contar a continuación. Muchas veces vemos a las celebridades como personas con una vida asegurada y que no tienen problemas con lo que pasa a su alrededor. Muy cierto. Sin embargo, la realidad es otra, y cuando una celebridad fallece, lo vemos como un momento trágico en el que el mundo se detiene. Tales son los casos como el de Chris Cornell, Chester Bennington, Michael Jackson, entre otros. Y cuando una famosa fallece, vemos como algo trágico. Bueno, a menos que seas Farrah Fawcett, que murió el mismo día que Michael Jackson. Sí, o sea, Farrah, nadie te recordó tanto porque muriste mismo día de Michael Jackson. Bueno, y aunque piensen que esto es algo que hemos visto en los últimos años con los casos que les comenté, en realidad lleva siglos atrás. Así que hoy les contaré sobre la muerte de Marilyn Monroe. Y quiero aclarar, no voy a fijarme más en la biografía de Marilyn. Es muy interesante su vida, sobre su carrera y demás, pero prefiero contar más sobre su asesinato. Antes de hablar sobre ella, vamos a hablar desde el principio. Marilyn Monroe, su nombre artístico, ya que su nombre real era Norma Jane Mortensen, nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California. Y desde temprana edad su vida estuvo marcada por la adversidad. Pasó gran parte de su infancia en hogares de acogida y orfanatos, enfrentando una falta de estabilidad y apego emocional, algo que replicaría en su vida adulta. A la edad de 16 años, Monroe se casó por primera vez y comenzó a trabajar como modelo. Su belleza y carisma la llevaron a firmar contratos con diferentes estudios de cine, y en 1950 obtuvo su primer papel importante en la película The Asphalt Jungle, o la jungla de asfalto. Sin embargo, fue su actuación en All About Eve de 1950 lo que llamó la atención de la crítica y le dio reconocimiento como actriz. Y a lo largo de su carrera, Marilyn Monroe protagonizó numerosas películas exitosas, incluyendo Gentlemen Prefer Blonde o Los hombres prefieren rubias, How to Marry a Millionaire y Some Like It Hot. La de Gentlemen Prefer Blonde es de 1953, la de How to Marry a Millionaire de 1953 y Some Like It Hot de 1959, que se convirtió en uno de sus mayores éxitos. Su imagen icónica y sensualidad cautivaron al público, convirtiéndose en un símbolo sexual y en una de las actrices más populares de la época dorada de Hollywood. Que cabe aclarar que hay una imagen muy famosa de Marilyn Monroe en la que es un vestido blanco que se le va a salir, que está sobre una de estas de alcantarilla, no alcantarilla, sino de que sacan vapor, y está el vestido levantado, algo como conocido aquí como el
de la danza de los 7 velos, o sea, velo. Es algo horrible como lo estoy diciendo, pero así. También es recordada porque corrió el rumor de que la actriz tenía un romance con el presidente John F. Kennedy, que lo menciona en el episodio de Kennedy, de la cual surgió cuando fue invitada al cumpleaños del presidente, donde le dedicó el famoso Happy Birthday, Mr. President, de una manera sensual. Pero también se rumoraba que andaba con su hermano Robert Kennedy. Es un simple rumor. Anoten esos nombres que van a estar incluidos en esto. Pero la vida y también cabe destacar que Marilyn Monroe también hacía espectáculos para el ejército estadounidense. Se puede ver varias fotografías de Marilyn posando con los soldados en eventos en los cuarteles militares, como en los que se tomó en Corea durante la guerra de Corea de esos años. Pero Marilyn también tuvo problemas mentales. Para Ralph Grierson, su psiquiatra, dijo, y cito, Marilyn tendía a relacionarse con personas que le hacían daño. Sin embargo, detrás de su apariencia radiante, Monroe luchaba con problemas personales y emocionales. Experimentó dificultades en sus relaciones amorosas y matrimonios, incluyendo su matrimonio con el famoso jugador de béisbol Joe DiMaggio y el escritor Arthur Miller. Además, batalló con problemas de salud mental, incluyendo la depresión y la adicción a las drogas, que era parte del Hollywood de la época dorada. Había muchas drogas que te podían mantener despierta. Tristemente, el 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su casa en circunstancias que aún generan controversia. Su muerte prematura a los 36 años de edad dejó un legado perdurable en la cultura popular y la convirtió en un icono eterno. Su influencia en el cine y su impacto en la sociedad siguen siendo significativos para el día de hoy. Marilyn Monroe continúa siendo recordada como una de las figuras más emblemáticas de la historia de Hollywood. Ya ven que no me quise hablar más del asesinato, de la muerte, que de su biografía. Es interesante, pero quería enfocarme más en la muerte. El funeral de Marilyn fue realizado en el cementerio de Westwood Village Memorial Park el 8 de agosto del 62. Fue un evento privado y asistieron solo sus asociados más cercanos, y el servicio fue organizado por Joe DiMaggio, que quiero como curiosidad, las últimas palabras de Joe DiMaggio al morir fueron: por fin me voy a reunir con Marilyn. Bueno, fue organizado por Joe DiMaggio, la media hermana de Monroe, Bernice Baker Miracle, y la gerente comercial de Monroe, Inez Melson. Cientos de espectadores llenaron las calles alrededor del cementerio y posteriormente Monroe fue sepultada en la cripta número 24 en el corredor de los recuerdos. Y aquí vamos a enfocarnos un poco de qué fue lo que la mató, ya que existen varias hipótesis. La razón por la que su muerte es algo controversial es debido a las diversas hipótesis que han surgido a través de los años. La primera, y que fue en su momento la versión oficial, es que fue hallada por Eurice Murray, su ama de llaves, quien se extrañó al comprobar que la puerta de la habitación de la actriz estaba cerrada, sin embargo, la luz seguía encendida. Ella, asustada, llamó a Ralph Grierson, el psiquiatra de la actriz, quien acudió a su casa en Brentwood, California. Ahí rompió la ventana de la habitación y encontró a la actriz muerta sobre su cama, con un frasco de somníferos vacío junto a su mesa de noche. Horas más tarde, cuando Thomas T. Noguchi realizó la autopsia, no halló señales de violencia en el cuerpo de la actriz, por lo que se descartó que pudiese haber sido agredida o asesinada. Que también pensaron que había sido asesinada. Tras tomar todo tipo de muestras, los análisis de sangre revelaron que la causa de muerte se había producido a causa de una ingesta masiva de Nebutal, que es el nombre comercial del pentobarbital, un barbitúrico recetado para trastornos nerviosos y de sueño, que algo era muy común que se consumía en la época dorada de Hollywood.
Frente a esta evidencia surgieron varias preguntas. ¿Había consumido la propia actriz esta dosis letal o acaso alguien la había obligado a hacerlo? Al examinar el hígado de la actriz, Noguchi comprobó que la porción presente de pentobarbital era de un 13%, el doble de que se encontraba en la sangre. Esta alta dosis de pentobarbital, es mi nueva palabra favorita, demostraba que la ingesta había sido progresiva y que el cuerpo había ido absorbiendo la sustancia durante un periodo de tiempo sustancial antes de la muerte. O sea, poco a poco. Aún con esto, el forense de Los Ángeles calificó la muerte como, cito, probable suicidio. Y durante años, esa fue la muerte de Marilyn, hasta que en 1982, una segunda investigación esbozó otra teoría. 20 años después, esta es la segunda teoría, 20 años después del suceso, en vista de la cantidad de teorías conspirativas que se habían popularizado sobre el posible asesinato de la actriz, la oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles decidió reabrir el caso, como con la muerte de Natalie Wood, que dijeron que ella se había ahogado, luego lo volvieron a reabrir el caso. Durante esta segunda investigación no hallaron pruebas que corroboraban las teorías de homicidio, sin embargo, sí llegaron a conclusiones que ponían en duda el posible suicidio de Marilyn Monroe. Quienes defendían que alguien la había obligado a ingerir la alta cantidad de pentobarbital, ya la he mencionado varias veces y no me he equivocado en ninguna, que había provocado su muerte, se aferraban a una cuestión muy concreta. Al realizar la autopsia, el forense no había encontrado restos de la sustancia ni en su estómago, ni en el duodeno, ni siquiera había hallada las supuestas manchas de color amarillo que debían dejar las cápsulas de medicamento. Es que hay ciertos medicamentos que cuando las consumes te dejan una sustancia en los dedos. Digo, yo he tomado medicamentos toda mi vida y hay algunas que sí manchan. Pero bueno. Considerando que el pentobarbital se disuelve fácilmente en agua, muchos sostenían que, si la sustancia no había dejado manchas en el cuerpo de la actriz, era porque había sido introducida mediante un enema. La policía refutó esta hipótesis, alegando que para alcanzar una dosis de pentobarbital tan alta en la sangre, la actriz tenía que haber ingerido la sustancia de manera progresiva y no solo en una noche. O sea, tenía que tomársela una sustancia a cada rato en el día. No todos en una noche. Queda como se decía en su momento. De esta manera llegaron a la segunda teoría y es muy probable que Marilyn Monroe había muerto de una sobredosis accidental al superar la dosis recetada de ese medicamento y no a causa de un suicidio premeditado. O sea que fue un accidente. En 1985, Anthony Summers publicó Godness, The Secret Lives of Marilyn Monroe, la famosa biografía de la actriz, que años más tarde, Summers reanudó su investigación sobre la vida de Monroe y realizó cientos de entrevistas para publicar una versión actualizada de Godness. Y a raíz de esta nueva investigación, Summers dio con detalles desconocidos hasta la fecha que ponían en duda tanto la teoría del suicidio como la de la sobredosis accidental. La versión actualizada de su libro y el documental El misterio de Marilyn Monroe, cintas inéditas de Netflix, Summers presentaba una nueva cronología sobre lo que sucedió la tarde y la noche del 4 y 5 de agosto de 1962, en la que los hermanos Kennedy tenían un papel fundamental. En primer lugar, Summers reveló que a Marilyn Monroe había muerto a causa de una sobredosis mucho antes de la hora oficial, es decir, de las 3 de la mañana. El biógrafo asegura que Murray había encontrado a la actriz en su habitación, en una situación crítica entre las 10 y las 11 de la noche del 4 de agosto. Inmediatamente, algo así como lo que hizo el doctor
el otro Dr. Murray con Michael Jackson. Supuestamente. Bueno, inmediatamente el hada de James llamó a la ambulancia que recogió a la actriz en un estado comatoso, o sea, en coma, pero todavía con vida, e intentó trasladarla al hospital St. John's de Santa Mónica. Pero Monroe falleció en el camino y en vez de llevarla al hospital, la ambulancia dio media vuelta y la dejaron de nuevo en su cama. O sea, sí iba a ir al hospital, murió de camino en el hospital y la regresaron. Bueno, según cuenta el biógrafo. Después de entrevistar a varios de los miembros del equipo de la ambulancia que recogió a Marilyn Monroe, Summers confirmó esta versión. Así, la actriz había fallecido a última hora del día 4 y no durante la madrugada del 5, como decía la versión oficial. Summers también investigó a muchas de las personas a las que Marilyn telefonió en los días y horas previos a su muerte, recuperando así información muy valiosa. Una de las entrevistas más reveladoras fue la que le hizo a Sidney Gillarford, estilista de Monroe, a quien la actriz llamó a las 9:30 de la tarde del 4 de agosto. Gillarford le explicó al biógrafo que Marilyn la había llamado completamente desesperada. Le dijo que estaba rodeado de peligro, le habló de traiciones de hombres importantes y de amores clandestinos. Algo así como la llamada desesperada de Michael Jackson horas antes de su muerte. Que me gustaría hablar sobre la muerte de Michael Jackson, pero no quiero meterme en problemas legales. Digo, sí la puedo contar, pero a lo mejor será para otro episodio. Marilyn le contó a su confidente que aquella tarde Robert F. Kennedy, hermano de John, con quien la actriz mantenía un romance, había estado en su casa gritándole y amenazándola. Al parecer, el hermano del presidente había ido a ver a Monroe para terminar su relación con la actriz, y dolida al ver cómo la promesa del futuro matrimonio que Robert le había prometido se desvanecía en el aire, lo retó diciendo que haría una rueda de prensa en la que revelaría todos los secretos de la familia Kennedy, incluyendo su romance con John y con Robert. Aquella rueda de prensa jamás se llegó a celebrar, porque horas después Marilyn Monroe moría y el misterio sobre las circunstancias y razones de su muerte empezaban a florecer. ¿Acaso la actriz había sido fatalmente silenciada? ¿Qué papel había cumplido los hermanos Kennedy, los dos hombres más poderosos de Estados Unidos, con quienes la actriz había tenido relación en aquella muerte? Y si ven la película, la de Blonde con Ana de Armas, en la que Ana interpreta a Marilyn Monroe, se ve claramente una referencia a la relación que tenía John Kennedy con Marilyn Monroe. Cuando en la década de los 80, los investigadores de la oficina del fiscal del Distrito de Los Ángeles pidieron revisar las circunstancias de la muerte de Marilyn, se percataron de que el FBI había bloqueado cierto material. Y usando la Ley de Libertad de Información, los investigadores lograron descubrir que existía un archivo 105 sobre Marilyn, designado que serviría para descalificar e investigar a alguien por razones políticas. Claramente la actriz había sido espiada y vigilada por el riesgo que suponía para los Kennedy la cercanía que habían mantenido con ella. En 2015, hace unos 9 años, Frederick Cabanas, propietario del museo Marilyn Monroe, recibió la llamada de un hombre que aseguraba haber encontrado una carta perdida de Marilyn Monroe. Y tras años de investigación, Cabanas verificó que el documento era un original e inició así un nuevo capítulo sobre la misteriosa muerte de la actriz, y que publicó en su libro La carta secreta de Marilyn Monroe. En la carta escrita a su íntimo amigo,
Truman Capote, un criminal muy famoso, 10 días antes de morir, Marilyn le decía que se sentía vigilada y que creía que estaba en peligro. De hecho, la actriz mecanografió la carta en casa de su vecino para que nadie la viera y la envió a su amigo, a Capote, que se encontraba en un pequeño pueblo de la costa catalana, escondida en el interior del estuche Mont Blanc que le había regalado al mismísimo Capote. La carta decía, cito, Cabanas aseguró, cito, este tema me cambió completamente la vida. Después de leer la carta, no puedo decir que no la asesinaron, según lo que dijo Cabanas. Pese a las innumerables pruebas presentadas por Anthony Summers y el hallazgo de esta importante carta, la muerte de Marilyn Monroe nunca se ha esclarecido de todo. Quizás con el tiempo llegarán nuevas informaciones que confirmen o refuten las diversas teorías. Y quizás la verdadera historia ya se encuentra entre nosotros y lo único que nos queda por saber es creerla. Y esto es algo que involucra al FBI. Un informe del FBI, archivado unos días antes de la partida de Marilyn de México, porque ella dicen que se divorció en Ciudad Juárez, habla de la entrevista que mantuvo con un tal Frederick Vanderbilt Field, referida a informaciones confidenciales de que la actriz se había enterado hablando con el presidente y con el director de la oficina, o sea del FBI, John Edgar Hoover, alarmando por la adicción de los Kennedy a las mujeres y extremadamente incómodo porque no se hacía caso a sus opiniones, porque eran los 60s y 50s y era una mujer. En esta ocasión, le disgustó sobremanera que Marilyn Monroe, sin pretenderlo, hubiera pasado información confidencial a un comunista que, como sabía la Oficina de Investigación, estaba en contacto con espías extranjeros. Pero según el FBI, Vanderbilt no era el único comunista que se relacionaba con la estrella. También lo eran José Bolaños, un guionista de cine mexicano, amante esporádico y la última persona con la que Marilyn habló por teléfono, poco antes de que fuera encontrado su cadáver, y sobre todo con Ralph Grinson, su psiquiatra, cuya autoridad sobre la actriz era tan enorme que el propio George Cukor llegó a decir que si había que hablar con Marilyn, no era necesario llamar a su secretaria, ni a su agente artístico, ni a su abogado, sino con su psiquiatra. Y bueno, este fue el caso de la muerte de Marilyn Monroe, que ya sé que fue un episodio muy corto, pero quise hacerlo largo, pero tampoco quería contar los puntos más importantes. Así que, ¿quién mató a Marilyn Monroe? Se mató accidentalmente, si se quiso suicidar o fue asesinada, nunca sabremos, la historia nos lo dirá más adelante. Pero bueno, ya sé que este episodio duró muy poco, pero quise contar los puntos importantes de este caso. En el siguiente episodio vamos a hablar del intento de asesinato de un presidente. Espero que lo escuchen. El episodio 45 se estrenará el 19 de enero, o sea, de este viernes al otro, para su deleite personal. Si quieren saber un poco conocer las fotos y archivos que se han encontrado sobre Marilyn Monroe, pueden verlo en el Twitter como @crimenesatroces y en Instagram y tweets como @crimenesatrocespodcast. Y si me quieren mandar temas de qué puedo hablar en los siguientes episodios o quieren ser mis amigos, pueden seguirme en Twitter como @santqs99 y voy a decir Twitter porque decir X es aburrido. Y en Instagram y tweets me encuentran como @santiqs99. Santi con I latina, por favor. Lo escriben luego con Y y eso me encabrona. Pero bueno, nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.